Ya. Entonces, el flujo, primero, hoy día vamos a avanzar en lo que es el flujo de fondos puro, o sea, cuando no existe un préstamo, pero igual vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, primero, en la parte, o sea, la parte teórica, recalcando, o sea, por qué se hace esto, primero, que es la evaluación financiera, entonces se realiza a través de una presentación sistemática, lo que sería tanto los costos y beneficios financieros de un proyecto, los cuales se resume por medio de un indicador de la rentabilidad, o sea, lo que estamos ahorita viendo, que sería el valor actual neto o el BAN y el TIR, que se define con la base en un criterio determinado. Entonces, así el proyecto podrá compararse con otros. Por ejemplo, si queremos comparar un proyecto financiado o no financiado, o como hemos visto igual en equivalencias financieras, uno con otro, o antes, después, o justo igual por la línea de tiempo, para luego tomar una decisión respecto a la conveniencia de realizarlo. Entonces, la evaluación financiera tiene dos pasos, que es la sistemación y presentación de costos y beneficios, lo que sería en el flujo de fondos o flujo de caja, y el resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita compararlos en los otros proyectos. Entonces, ahí ya de en el tema del ban y el tiro. En la definición del flujo, o sea, puede ser flujo de fondos o flujo de caja, pero ambos se refiere a un flujo de proyecto que ilustra cuáles son los costos e ingresos. El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente costos e ingresos registrados por año, o puede ser por cualquier periodo, trimestre, semestral, mm, de acuerdo a la línea de tiempo. Entonces, son 5 elementos básicos que debe de tener. Uno que son los beneficios o ingresos que se tienen por el proyecto, los costos o ingresos de inversión o montaje concentrados principalmente en el inicio del proyecto, los costos de operación. Puede ver ahí en el tema de tal vez producción, en el tema de mantenimiento, transporte y etcétera. Los impuestos sobre la renta y los logros asociados, que puede ser el IVA, que es el impuesto a las ganancias, el IVA. eh, bueno, se puede sacar de acuerdo a cómo esté planteado el problema. Y por último, ¿cuál sería el valor de salvamento de los activos del proyecto? Esto igual como he visto, después de un cierto tiempo, eh, se puede dar un valor, por ejemplo, en el tema de las máquinas o en el tema de los terrenos o de las edificaciones que al final tienen un valor de desecho, igual se llama. Ojo que aquí igual en el valor de salvamento solo se puede dar en el tema de activos fijos. En el tema, por ejemplo, de documentos, eh, de capacitaciones, no se puede sacar valores al momento. Y ahí igual, o sea, igual vamos a ver en el tema de los ejercicios, donde cada uno de estos elementos, entonces se exige según su monto o magnitud y también según su ubicación en el tiempo. Es decir, cada elemento es registrado en el flujo de fondos, específicamente su monto y el monto en el que se recibe o se desembolsa. Y aquí, bueno, todas las fuentes de información, por ejemplo, de dónde podemos sacar la construcción de los flujos de fondos, que hasta este momento igual en su proyecto han hecho estudio de mercado, el tema de la localización, en el tema de cuál sería la demanda que tienen proyectada, y de ahí van a sacar sus ingresos en el tema de los costos también de la maquinaria, cuánto sería la renta o si no la compra de su terreno donde van a hacer la plata. Todo ello va a entrar aquí. Entonces, los estudios que forman parte de la formulación y preparación de un proyecto generan gran parte de la información que se utiliza en una evaluación financiera ex ante, así como se dijo, estudios técnicos, el diseño del proyecto, que aportan datos sobre cantidades producidas e insumos requeridos. La información sobre los precios y otras variables financieras y económicas proviene del estudio de mercado. Para esto se requiere información estadística sobre mercados libres y oficiales nacionales e internacionales, además de informes de los productos comerciales exportadores e importadores. Igual en el tema hay
Igual plataformas de información, en el caso nacional, por ejemplo, del INE, en el tema de la bolsa de valores, igual, si están queriendo exportar o importar un producto, entonces de ahí igual se puede sacar datos. Los ingresos y costos financieros son calculados con la base en datos confiables, entonces sobre las condiciones de los préstamos y otras transacciones financieras. Así igual, por ejemplo, si quieren, si, o sea, van a tener una inversión, pero no saben cómo sacar el, la tasa de oportunidad o lo que sería el IOP, o sea, la tasa de interés. Entonces, eso se saca, y por lo general es 10%, pero hay que tener un justificativo. Entonces, de ahí hay que sacar de de las cuentas de banco. Ahí muestra cuánto les da de interés y mayormente es de 10 a 12%, o sea, varía de ahí. Entonces, de ahí se puede justificar que la tasa de interés se está dando a un 10%. Los elementos del flujo de fondos, como se dijo, son los ingresos, costos, impuestos sobre utilidades, depreciación y valor de saldo. En el tema de las inversiones, aquí están los activos fijos, bien tangibles, por ejemplo, terrenos, construcciones, obras civiles, maquinaria, equipo y vehículos. Mientras que los activos diferidos son los intangibles, ya igual están en tema de la documentación, de las capacitaciones. em, y por ejemplo, las empresas no quieren tener activos fijos porque no quieren tener, además de un valor de desecho, no quieren costear con lo que sería en el tema de la depreciación y demás. Y por último, que es el capital de trabajo, es el tema ya directamente de cuánto tienes para invertir, ¿no? Mientras que de los ingresos, aquí ya son percibidos por venta o alquiler de los productos o la prestación de los servicios del proyecto. Deben ser registrados en el año en el que se espera recibirlos, independientemente del momento en que se cause. Entonces, ya digamos, todo el año has tenido igual tu venta o tu ingreso es mensual, pero al final aquí vamos a reflejar año por año. Entonces, que has ganado toda la gestión y cuánto te ha costeado igual todo el año. Entre los costos está igual el costos de inversión que hemos hablado y los costos de operación. En tema de los costos de producción o fabricación, entonces están relacionados, todos estos son costos de operación. Por ejemplo, uno es el de producción, relacionados directamente con la generación de bienes o servicios. Em, Igual en el tema de los servicios, si se quiere hacer, por ejemplo, en el tema de los créditos, igual se tiene costos en este caso, costos de servicio. Objeto de proyecto, entre ellos puede ser la materia prima, combustibles y otros insumos, sueldos y salarios del personal que están relacionados con la producción y los servicios públicos igual si se tiene costos de agua y los servicios básicos, entonces aquí entra también mantenimiento y demás, mientras que los costos administrativos es justamente igual en el tema de los diferidos, ¿no? Que son papelería, comunicaciones, más gastos de cafetería aquí, de mantenimiento y actualización del software, de las computadoras, el control de inventarios, también si se tiene algún programa en especial para el sistema. Por ejemplo, en la aduana igual, solo por usar el sistema ya cobran al importador. Entonces, esos son costos administrativos que se dan. Mientras que en el costo de distribución y ventas están relacionadas la comercialización del producto, o sea, em, sueldos y salarios relacionados a la venta del producto, por ejemplo, la propaganda, la publicidad, todo lo que sería de marketing, las comisiones sobre ventas, alquiler de tiendas, igual en el tema de, por ejemplo, PIL tiene igual sus agencias, que ellos lo costean, los almacenes que tienen que tener bueno, que eso les permite tener el almacenamiento y distribución del producto cuando se requiera. Entonces, de ahí igual sí tiene un costo, mientras que la depreciación de activos fijos y la amortización de diferidos, primero la depreciación, o sea, corresponde a la sumatoria del cargo anual de los activos depreciables, de acuerdo al método que se adopte. Y mientras que la amortización de diferidos se acostumbra a distribuirlos en cuotas iguales durante los primeros 5 años. De aquí igual vamos a ver un ejemplo. En el tema del préstamo igual se sacan las amortizaciones y los intereses del préstamo,
mientras que los costos muertos, o sea, son ya causados que resultan ineludibles, mientras, o sea que ya no puedes recuperar. Por ejemplo, en el tema de un vehículo o una máquina que lo has dejado de usar por mucho tiempo y, por ejemplo, un modelo de 1996, 98, entonces ya no tiene un valor recuperable, entonces sería un costo muerto. Igualmente de las máquinas, si por ejemplo antes usaban máquinas de coser distintas, que ahora ya hay la impresión 3D, entonces ya no se tiene un valor de salvamento. O sea, son costos muertos que no son recuperables y son costos inevitables, aunque se decida no realizar el proyecto que se está evaluando. El costo de oportunidad, valor o beneficio que genera un recurso en su mejor uso alternativo. Representa el costo de sacrificar las oportunidades de utilidad del dinero para llevar a cabo otras inversiones. Ese es el costo verdad o con lo que hallamos el ban, ¿verdad? Igual había un ejemplo que realizaba el ingeniero, que un señor va de vacaciones a una playa y tiene que dejar su casa, y ahí estaba el tema de los costos tal vez de su alimentación, de servicios, eh, creo que del alquiler de su casa, mientras que viajando se hacía más porque se necesitaba de temas de gasolina, en el tema de sus sirvientes, entonces ahí igual había que seleccionar cuáles serían los costos activos, diferidos, los costos muertos, o sea, aunque vaya de, digamos, de vacaciones, él sí o sí tenía que pagar a sus empleados, ¿no? O el alquiler de su casa. Entonces, ahí igual, como dice, son costos inevitables que se haga o no el proyecto, se tiene que pagar. El valor de salvamento se asocia con los activos adquiridos por el proyecto. Buscas de conocer el valor que existe al finalizar el periodo de evaluación gracias al proyecto que no existiera si este no se hubiese realizado. Valor se llama igualmente el valor comercial. Entonces, entre los tipos de flujos de fondos está tanto el proyecto puro como el proyecto financiero. En el puro representa el flujo sin financiamiento ajeno, es decir, se supone que toda la inversión se realiza con recursos propios. Es una evaluación del proyecto en sí, mientras que el financiado sí son con fuentes de financiamiento del proyecto y es una evaluación desde el punto de vista del inversionista. Mide la rentabilidad del aporte propio después de haber cancelado el servicio de la deuda que se ha contraído. Entonces, aquí igual en el punto de vista del inversionista, o sea, si ahorita invierte tal dinero, entonces de aquí a un tiempo, ¿cuánto lo va a poder recuperar y cuánto va a poder ganar? Y bueno, en el tema de la estructura del flujo de fondos del proyecto puro, y vamos a ver ingresos por ventas, ingresos a las transacciones, el IVA por ventas por compras, y de aquí todos los ingresos netos. Después está costos de fabricación, administración, distribución y ventas, costos operativos, la depreciación de activos fijos, amortización de activos diferidos, el costo total, utilidad bruta, impuesto a las utilidades de la empresa y después ya se suma lo que sería igual depreciación, amortización. Aquí está el valor de desarrollo y la recuperación de capital de trabajo. Y comparado con lo que sería el proyecto financiado que es este, si ven, solo se aumenta, a ver, voy a tratar de hacerlo. Eh, Entre esto y esto solo cambia o bueno, se aumenta lo que sería el costo financiero, que esto es el tema de los intereses, cuánto se paga anualmente en este caso, y también en el tema del préstamo. El préstamo no se suma porque, bueno, es en el punto de vista del inversionista, ¿no? Entonces, el préstamo que se está realizando y la amortización del capital, que sería lo que hemos dicho, la amortización del préstamo. Entonces, de estos tres son los que se agrega en este punto. Bueno, después de esto, vamos a ver igual unos tres sencillos ejemplos y uno es como ejercicio de clase que lo van a entender.
Y es solo recopilar todo lo que se ha avanzado hasta ahora, porque igual aquí vamos a ver lo que es equivalencias financieras, vamos a ver lo que ya hemos visto en el tema del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, de los ingresos por ventas, esos anualmente, los costos de producción. Entonces, sí es como recopilar todo lo que se ha visto. Y el primero sí eh, es calcular el man y el tier de, de todo este flujo de caja que nos da. Es considerando el siguiente flujo de fondos para un proyecto agrícola que no esté sujeto al pago de impuestos y también no tiene impuestos. Entonces, calculando solo el band y el TIR, se hace suma, la debida suma o la resta de todos los ingresos e ingresos. Y por último, se saca el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que pueden hacerlo con Excel o con las fórmulas ya vistas anteriormente. Eh, y era más que todo para que, bueno, recordemos y entendemos que es solo clasificar, sumar, restar y por último calcular. En la vida real sí no es tan, o sea, no es así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los ejercicios, ya eso es lo que vamos a hacer, pero sí es mucho análisis de dónde vamos a sacar todos estos valores ya en el tema de su proyecto, en el tema igual en los proyectos de grados o en las tesis, o si son ya proyectos más grandes, programas, portafolio de proyectos, entonces se hace más complicado. Pero la base de todo ello, entonces, es lo que ya llevamos en ingeniería de costos, en contabilidad, em, y darle un punto de vista de ingeniería, ¿no? Que sería la clasificación o el por qué estamos invirtiendo en ese proyecto. A ver, en el tema de proyecto puro y financiado, pues, este es el que está en conjunto, ¿no? Es para entrar al mercado de chocolates produciendo un nuevo chocolate delicios, una firma compra una máquina que hoy cuesta $9,000. El mercado total de este producto es hoy de 400,000 unidades y se espera que crecerá en 10,000 unidades al año. El primer año en que la firma entra al mercado podrá captar solo el 10% de él, el segundo año captará 15% y desde el tercer año en adelante el 20%. Su costo de producción es del 1,5% por unidad y el precio de venta es de $2 por unidad. La vida útil del proyecto es de 5 años y solo existe el impuesto a las utilidades de las empresas, que es 35%. La máquina tiene una vida útil de 5 años de operación, al cabo de los cuales no tiene valor comercial alguno. Se financia con un préstamo del 25% sobre la inversión de la máquina y se paga en 5 cuotas iguales con un interés efectivo anual del 12%. Y aquí hay que calcular el BAN del proyecto puro y financiado si la tasa de oportunidad es del 8%. Entonces, por una parte nos dan para el proyecto puro y después para el proyecto financiado. Y aquí hay que, primero, o sea, como nos están diciendo, el tema de, hay inversiones, hay el mercado en temas de unidades y que el primer año va a captar 10%, el segundo año 15% y el tercer año más 20%. El crecimiento cada año es igual de 10,000 unidades al año. O sea, en el segundo año ya no van a tener 400,000, sino 500,000 unidades y de ahí deciden sacarle lo que sería el segundo año, el 15%. Después está el precio de venta, cuánto lo venden, el costo de producción, cuánto les cuesta producir cada unidad, la depreciación. La depreciación se ha sacado en el tema de la inversión, dividiendo sobre los años de vida útil que se tiene el proyecto. eh, Aquí igual, o sea, muy aparte es el tema de la depreciación que se tiene durante, durante el proyecto, o puede estar hablando la depreciación de la maquinaria. Mientras que también en el tema del préstamo,
aquí como dice 25%, un préstamo del 25%, entonces sacamos el 25% del tema de la inversión, que sería de $90,000 en ese caso, mientras que aquí está el costo de oportunidad del 8%, en el tema del IVA, que es 25%. Ay, perdón, aquí creo que me confundí. En lo general sí es 25%, pero igual si no les dice, es como estaba determinado el IVA el 13%, el impuesto a las transacciones o el ITE que es el 3% y el IVA que es 25%. El valor de desarmamento que es cero y mientras que el interés del préstamo es 12%. Y recuerdan esto igual, esta formulita, o sea, se convierte en lo que sería en la cuota, en este caso constante, porque se dice una cuota constante, cuotas iguales. Entonces, la formulita sale lo que hemos visto igual en equivalencias financieras, pero aquí lo vamos a cambiar, que es cuota es igual al préstamo por la tasa, en este caso la tasa del préstamo, uno más la tasa del préstamo sobre el tema de los años más igual eh, todo ello menos uno. Y aquí, o sea, ya calculando lo que sería el préstamo de $22,500, lo que sería la tasa del préstamo, que es del 12%, el tema de en el tema de los años, que sería ya cinco años, entonces sale una cuota de $6,241,72. Y eso, o sea, como dice, son iguales, entonces a los 5 años va a ser la misma cuota que tienen que pagar. Y de aquí, o sea, primero el saldo inicial, ya lo que sería el préstamo. Sacamos el interés que es del 10%, si no me equivoco, sí, del 10%, al mercado de delicios, donde dice sobre la tasa de interés del 12%. Ah, no, perdón, es 12%, ¿verdad? Entonces la tasa de interés que se saca del 12, a ver, creo que aquí me confundí. Voy a sacar del 22,500 por su, bueno, en este caso que sería del 12%, ¿verdad? Sí, perdón, me confundí. De la tasa de préstamo, o sea, como estamos haciendo todo del préstamo, tiene que ser la tasa del préstamo. Entonces, de aquí saca su 12%, la cuota va a ser igual. Entonces, ¿cómo calculamos la amortización? La amortización es la cuota, o sea, lo que tenemos constante, menos bueno, el interés que se paga en ese año, ¿verdad? Entonces, estando estos dos, ya nos da de $3,541,72 y el saldo final es igual a resta lo que sería el saldo inicial, porque tenemos aquí el préstamo en el primer año, menos la amortización y eso nos sale $18,958,28. Y esto, o sea, lo pasamos al siguiente año, ¿no? Al siguiente año, de la misma manera, sacamos su interés del 12%, su cuota sigue siendo igual, la amortización era la resta de la cuota menos el interés y sale $14,991,55. De la misma manera hacemos para el tercer año, para el cuarto año y llegando al quinto año, lo que sería 5,572, sacamos su interés del 12%, la cuota y aquí, ¿cómo saber si he hecho bien o cómo está? Entonces, de aquí el saldo final les tiene que salir cero, porque después de 5 años tienen que terminar de pagar el préstamo, ¿verdad? Entonces, em, en el último año ya tiene que salir cero. Y aquí, por eso es la resta entre el saldo inicial menos la amortización, sale de cero. O por los decimales les puede salir 0,00001 y, o sea, prácticamente cero, ¿no? Y para el cálculo de los ingresos y de los costos, sí ha dicho que para el primer año
es 400,000 y cada año, o sea, cada año va creciendo de 10,000 unidades, entonces lo aumentamos y sería el primer año 10%, ¿verdad? El 10% y por el precio de venta, en este caso estamos calculando los ingresos, entonces por el precio de venta y nos sale de 10,000 dólares, perdón. Mientras que en el caso de los costos, igual, o sea, el tema de las unidades no ha cambiado porque está tanto 400,000 más 10,000, entonces sería 500,000 unidades y de aquí tenemos que sacar su costo de producción. Aquí igual estamos suponiendo que todo lo producido es vendido, ¿verdad? Y, y se analizan unas cuantas cosas, o sea, cuando ya es muy, muy variado. Pero aquí lo máximo es cada año cuánto va a aumentar de unidades, el porcentaje que se puede dar, costos variables, costos fijos, pero igual se supone que todo lo producido es vendido. Y de aquí el costo de producción es 1,5 dólares, entonces sale 75,000 dólares. Esto para el primer año, ¿no? Y de aquí vamos a sacar lo que sería para el proyecto puro. En el proyecto puro solo hay ingresos por ventas, costo de operación, la depreciación de los activos fijos que hemos sacado de aquí, que es 18,000 dólares. Entonces de aquí sumamos y restamos y sería nuestra utilidad de 7,000, 27,000, 52,000, 62,000 y 72,000 en el quinto año. Como hemos hecho para el primer año, igual para el segundo año. Si para el segundo año era el primer año más 10,000 unidades, ¿verdad? Entonces ya sería 600,000 unidades en este caso por 15, porque en el segundo año ya es un porcentaje de 15%, y el precio de venta no cambia, que sería 2 dólares por unidad, sobre unidad, perdón. Es igual suponiendo, o sea, que eso, el precio de venta sigue constante y el costo de producción igual. De ahí, o sea, igual dice el impuesto a las utilidades del 25%, se saca de las utilidades, en este caso sí hay utilidades. Esas, bueno, después vamos a hablar de las prácticas. En el caso de la utilidad neta, o sea, sacamos directamente las de esta de ambos y la depreciación de activos, sumamos, ¿no? Para que no haya eh, es como algún trance que lo hacen en el tema de las cajas. Igual si ven, por ejemplo, de empresas grandes como CBN y PIL, sí muestran lo que sería todo lo que hicieron el año. O por ejemplo, de empresas del Estado como Eman Pausen Actors, igual muestran lo que sería cuánto se ha gastado, cuánto se ha invertido, el flujo de caja. También hay otros flujos, o sea, lo dividen entre flujos diferidos, flujos activos, no sé, hartas talitas de ahí, ya que eso es ya pura, eso sí es pura contabilidad. Pero sí, es determinar y seleccionar, o sea, cuál va con cuál y determinar, o sea, cómo se ha llegado a ese punto, ¿no? Y bueno, lo que les interesa a las empresas de generar mayores ganancias que utilidades. De aquí directamente hacemos o sea, las de esta y la suma y con todo ello, el flujo de fondos sacamos lo que sería el valor actual neto al 8% y la tasa interna de retorno, que nos sale 38,4%. Y en este caso, o sea, estamos diciendo que se va a generar de 105,980,8 dólares y vamos a compararlo con lo que sería el proyecto financiero y con lo que se cambia es, como hemos dicho, el costo financiero. El costo financiero es el interés que se paga cada año. Aquí está 2,275, ¿verdad? Y eso sale de esta fila. O sea, el interés que se paga cada año. Y eso lo llevamos aquí en el tema de ya horizontalmente. Y igual hacemos tanto la suma y la resta y lo que sería la utilidad bruta. De ahí sacamos lo que sería la tasa de utilidad de la empresa, o sea, del 25%, la utilidad neta, la depreciación igual
el trance que se hace, primero se resta y después se suma para que no haya diferencia. Y esto, o sea, como hemos visto, el tema de la depreciación, sumar y restar, sí va a afectar cuando hay en el tema de los impuestos, o sea, es como contrarrestar eso, ¿verdad? Mientras si no hay esto, entonces no les va, no va a haber ninguna diferencia. Y lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? El valor de salvamento sí es cero, el préstamo es de 22.500, mientras que la inversión es de 9.000. Y aquí ya tenemos, o sea, en el flujo directamente menos 67.500. En el tema de la amortización, igual que como se da cada año, sacamos de esta fila la amortización que se da en los 5 años. Entonces, eso lo copiamos aquí y directamente hacemos igual la suma y la resta para tener el flujo de caja. Y de ahí sacamos lo que sería el BAN y el TIR eh, al 8%, y de aquí hacemos la comparación, ¿no? De aquí es 105.375,5 dólares y del 45,4% en la tasa interna de retorno. Mientras que aquí, o sea, es más que todo, fíjense o decidan la toma de decisiones de acuerdo al valor actual neto, que sería de aquí de 105.980, o sea que es mayor a este número que vemos. Entonces sí conviene hacerlo con el flujo de fondos puro, o sea, con una inversión propia. Mientras que en el préstamo sí se va a tener ganancia, pero una menor ganancia y todavía vas a quedar debiendo, ¿no? Y esto sobre todo para el tema de las combinaciones, tanto propio como financiero. El ejercicio de clase es totalmente puro, o sea, no lo van a hacer con el préstamo, tampoco lo van a hacer, o sea, es esta tablita, ni tampoco con la cuota. En la siguiente clase, o sea, vamos a hacer igual más ejercicios. Por ejemplo, que no siempre les van a decir una cuota constante, sino puede decir amortización constante, o si no, amortización y cuota constante, o simplemente variarlo. O sea, es aquí ya jugar con lo que se tiene, porque en tema de, o sea, llegas aquí y ya tú sabes que es sumar y restar, que, que es sacar el van y el tiempo. Pero sí es un valor equivoco, sobre todo cuando algo varía en el tema de aquí, en el tema de la venta, en el tema de los impuestos, de los costos. Entonces, de ahí hay que seleccionar o tener una buena selección de ello y no equivocarse en la multiplicación y suma, eso sí. Y bueno, el último que vamos a ver que es el tema de análisis de costos, como hemos dicho, de los costos muertos. Es este ejercicio que dice: una empresa posee un equipo que compró hace 7 años y nunca usó. La máquina le costó $10.000 y aún tiene que pagar 2.600 anuales durante 3 años. Actualmente está considerando la posibilidad de usarlo. Si lo hace, debe gastar $4.000 para poner en marcha. Los ingresos netos adicionales que obtendrá por la venta de lo producido serían $1.800 anuales durante 6 años, debido a que ya se encuentra obsoleto, no tiene valor en el mercado. Calcula el BAN considerando un costo de venta de la empresa igual al 8% y en función al valor encontrado que le conviene hacer. Entonces, de aquí seleccionamos cuáles serían los costos muertos y cuál sería el proyecto total. O sea, antes y después, ¿verdad? Y de aquí sacamos lo que sería la inversión de la máquina antigua, del equipo antiguo, perdón, y de aquí sería $10.000, o sea, dice la máquina les costó $10.000, mientras que la vida útil sería del 10, o sea, estos 7 más estos 3 años, que serían los 3, perdón, 10 años, el costo anual por pagar, que le falta esos 3 años, ¿no? El tiempo de pago que es de los 3 años es de $2.600. Entonces, estos costos muertos
hagas o no hagas el proyecto, igual tiene que pagar. Entonces, no sé, no, en este caso no lo vamos a usar en lo que sería el flujo de cajas o como aquí está el gráfico en el tema del, en este caso del proyecto actual que se quiere. Entonces, esto tengas o no un proyecto actual, sí o sí tienes que pagar. Por eso no se considera lo que sería para el cálculo del money del tiro. En el caso de la inversión puesta en marcha, dice 4.000, o sea, lo que se está invirtiendo para nuevamente usarlo, ¿no? Y los ingresos netos que se dan, o sea, a partir de puesto en marcha, es lo que se da de 1.800. Por eso aquí se hace para los 6 años, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, para los 6 años se tiene un ingreso de $1.800. Y el valor residual sí es del 0%, si no aquí se sumaría. La depreciación es igual del 0%. Y de aquí, o sea, como les digo, esto tengas o no, sí o sí va a tener que pagar. Entonces, aquí se está considerando, se considera a partir de lo que o sea, ya está en operación, ya está generando ingresos, ¿no? Entonces de aquí, como le ha costado otra vez ponerle en marcha 4.000, entonces cada año le va a dar ese monto de $1.800 y de ahí directamente se saca el valor actual neto al 8% de 4.321,2 dólares y la tasa interna de retorno que sería del 38,7%. Em, y bueno, eran los ejercicios que había otro que sí era de flujo de cajas de crédito puro, pero eso sí lo van a hacer ustedes para ver pues, si, más que todo, cómo lo comprendieron, si comprendieron, si tienen algunas fallas en el tema de la clasificación, digamos, de ingresos y costos, o activos fijos y diferidos. Y nada, no sé si tienen preguntas, consultas, dudas. O si les quedó todo claro. Cambio la parte de esto.